Hoy vamos a conversar acerca de desde la fisiología a la fisiopatología, pero para comprender a la cardiopatía isquémica, es decir, los mecanismos íntimos que llevan a la formación de la placa ateromatosa y vamos a establecer conceptos acerca de qué es una placa vulnerable y por qué se puede romper una placa en vista a la cardiopatía isquémica e incluso hasta llegar al infarto del miocardio. Por lo cual, yo sé que muchos de ustedes recuerdan perfectamente todo esto de la fisiología, pero para aquellos que no, lo vamos a hacer un repaso. Lo primero que tenemos que saber cuando nosotros conversamos de esto es qué son las enfermedades crónicas no transmisibles. Recuerden que aproximadamente 3 de cada 5 personas mueren de enfermedades crónicas no transmisibles. Es decir, que prácticamente el 68% de las muertes en el mundo se producen como consecuencia de estas patologías. ¿Cuáles son estas patologías? La primera, las enfermedades cardiovasculares. La segunda, las enfermedades neoplásicas, las enfermedades respiratorias, en especial el EPOC, la diabetes. Y lo que hoy pretendemos es que todos comprendamos cómo se produce una ruptura de placa en este diagrama que les estoy señalando y cómo se ve en la anatomía patológica. Por lo cual vamos a tratar de conversar y de comprender cómo cada uno de estos integrantes, es decir, que serían los actores, van a ir en definitiva por distintos procesos y empleando para nuestro conocimiento la biología molecular, la biología celular, la fisiología y la fisiopatología, a formar esta placa. El endotelio normal, y ustedes lo saben perfectamente bien, es esta superficie perfectamente lisa que no ven una placa. Entonces, ¿por qué se produce todo este mecanismo que va a llevar a producir, y es en forma progresiva, esta patología? Fíjense ustedes que individuos que tienen factores de riesgo, ya en la primera década de la vida empiezan a generar estas estrías grasas que ya en la segunda se hacen ostensibles, incluso por algunos métodos de detección no invasivos, hasta llegar a partir de la cuarta década a tener estas lesiones que se pueden complicar y hasta llevar a una muerte súbita. Entonces, los componentes esenciales para, para entender lo que pasa en un paciente con cardiopatía isquémica son, por un lado, los factores de riesgo coronario. Es muy importante la genética, ni que hablar de la disfunción endotelial para llegar a la enfermedad coronaria. Decía Russell Ross que la aterosclerosis es una respuesta inflamatoria crónica ante un daño endotelial. Y nosotros sabemos que los factores de riesgo, como es el LDL elevado, el HDL bajo, la hipertensión arterial, la diabetes, el tabaquismo, el sedentarismo, por una serie de mecanismos produce disfunción endotelial que en definitiva se va a manifestar por inflamación, trombosis, vasoconstricción y hasta la ruptura de una placa. Decía Mark Krieger que el endotelio debe considerarse el blanco primario de la cardiología preventiva. Entonces, por favor, vamos a hacer ahora unos recuerdos histológicos y fisiológicos que considero que la mayoría de ustedes los tiene
pero me atrevo a volverlos a recordar. El doctor Lord Howard Florey decía hace casi 50 años que las células endoteliales eran algo más que un celofán nucleado. Con esto quería decir que no era una simple capa que estaba interpuesta entre el flujo sanguíneo y la pared vascular. Quiero decirles a ustedes que Florey fue uno de los tres que, junto con Chain y con Fleming, que recibieron el premio Nobel como consecuencia del descubrimiento de la penicilina. Bueno, lo que hoy vamos a conversar, fíjense, es nada más que de esta pequeña capa, si nosotros miramos el contexto de toda una arteria, esta pequeña capa. Pero a medida que vamos avanzando con la microscopía, vemos que estas células están preparadas y tienen la energía suficiente como para producir toda una serie de sustancias. Aquí yo les dejo las funciones del endotelio para que ustedes las recuerden, pero como para saber, regula el tono vascular, es una superficie antitrombótica, evita la adición de células, tiene una acción antiinflamatoria, interviene en la conversión de angiotensina 1 con angiotensina 2, tiene un peso, si nosotros extrajéramos todo el endotelio, pesa aproximadamente 1,5 kilos y tiene una superficie de 400 metros cuadrados. Es muy importante y esto nos va a servir para ver dónde tenemos que ir a buscar el inicio de las patologías o de la formación de placas en condiciones, normales, no normales, sino en la estructura de una arteria. La disposición de las células endoteliales es paralela al eje mayor. Eso permite que la onda pulsátil vaya, si me permiten la expresión, produciendo un ordeñamiento de las células endoteliales para liberar óxido nítrico. Esto en un flujo lineal, pero fíjense en las bifurcaciones, ¿qué se produce? Ahí se produce un flujo turbulento, de tal manera que estos son los sitios más propensos para la formación o para el inicio de la formación de las placas. En definitiva, yo les podría decir a ustedes, sin ánimo de equivocarnos, que el endotelio normal tiene acciones, esto entre comillas, inhibitorias. Inhibe la contracción vascular, la trombosis, la adhesión de leucocitos, el crecimiento del músculo liso vascular. Esto sería un endotelio normal. Ahora, el problema es cuando existe disfunción endotelial en donde, la balanza se inclina hacia la vasoconstricción, hacia el estado protrombótico, proinflamatorio. Por lo cual, vamos a revisar ahora los mecanismos de la aterogénesis. En la aterogénesis hay aumento del tono vascular, hay un estado protrombótico, siendo que el endotelio normal es una superficie con propiedades antiagregantes. Hay una interacción endotelio-células que van a generar todo el proceso inflamatorio y una proliferación del músculo liso vascular. Entonces ahora, con esto del aumento del tono vascular, me gustaría recordar desde la fisiología cómo se regula. Fíjense ustedes que el conocimiento de este proceso se remonta al año 1980, cuando los doctores Fusgott y Sawatsky, que trabajaban en la Universidad del Estado de Nueva York, tomando tiras de aorta de conejo, vieron que la acetilcolina podía producir vasodilatación siempre y cuando el endotelio, esta capa del endotelio, estuviese intacta. Porque si la capa estaba alterada, la acetilcolina tenía una respuesta paradojal
que era vasoconstrictora. Hoy conocemos que justamente el mecanismo es la acetilcolina liberando óxido nítrico, actuando sobre la célula del músculo lisovascular a través de la guanilato ciclasa, produciendo vasodilatación. Una enzima que interviene en esto es la óxido nítrico sintetasa, que actúa a través de la L-arginina. Yo acá le estoy poniendo los frutos secos, porque para que vayan pensando, para que después cuando veamos también en el segundo cuatrimestre interna, que tengan que indicarle alimentación, dieta, etcétera, sepan que es son dadores de L-arginina. Esta, la arginina, los frutos secos, pero también las dietéticas les dan, ya viene encapsulada la L-arginina, y dice que estimula la producción del óxido nítrico. Así ustedes lo comprenden mejor. Otro potente estímulo de la óxido nítrico sintetasa es el HDL. HDL. El HDL descendido, como tienen aquellos que padecen de síndrome metabólico, tienen una marcada disminución en la producción de óxido nítrico y por ende están más propensos a la aterogénesis. No se olviden ello. Es el antiinflamatorio por excelencia. No se olviden del rol del HDL. En definitiva, si acá vamos haciendo ya una síntesis, podríamos decir que los vasodilatadores del endotelio son el óxido nítrico, la prostaciclina, que ustedes la conocen muy bien, y acá le agregamos otro que es el factor hiperpolarizante derivado del endotelio, que actúa a través de los canales de potasio. Y fíjense qué interesante. Si nosotros le damos a un paciente un inhibidor de la enzima de conversión de angiotensina, que por un lado está disminuyendo la producción de angiotensina 2, por el otro está incrementando la producción de bradiquinina. Y la bradiquinina, actuando sobre receptores bradiquinina 2 de la célula endotelial, está produciendo por un lado liberación de óxido nítrico y factor hiperpolarizante derivado del endotelio. El ejercicio aeróbico también incrementa la producción de óxido nítrico. Por otro lado, tenemos la endotelina 1. Yo no les voy a hacer todo el recuerdo químico, pero son péptidos de 21 aminoácidos. Hay 3. La que a mí me gustaría conversar con ustedes hoy es la endotelina 1, que es la sustancia vasoconstrictora más potente, que además es capaz, junto con la angiotensina 2, de favorecer la hipertrofia del ventrículo izquierdo, disminuir la excreción de sodio e incrementar la producción de aldosterona. Hay sustancias como la angiotensina 2, las catecolaminas, la hipoxia, la LDL oxidada, que pueden incrementar la producción de endotelina 1. En definitiva, hasta acá vemos que en condiciones normales hay un balance entre sustancias vasodilatadoras y vasoconstrictoras. Esto lo podemos estudiar perfectamente, la función vasodilatadora. En el año 1992, yo recuerdo que fui a dar una serie de conferencias a Sevilla, y allí presentaba al endotelio como un órgano endocrino. Fui refutado, bueno, no importa, era ello. Pero con este trabajo era muy importante. Recuerdo que nosotros fuimos en enero, así que este trabajo era el 7 de noviembre de 1992, y el doctor Sellermeyer, que en ese tiempo trabajaba en Australia, después se fue a Oxford a trabajar. Bueno, él mencionaba la vasodilatación dependiente del endotelio, que es el óxido nítrico. Los vasodilatadores independientes, por ejemplo, los nitritos, la nitroglicerina, para producir vasodilatación no necesita el endotelio porque actúa directamente sobre el músculo liso. El método que él empleaba era la hiperemia reactiva, que esto, le ponía un manguito como el de presión y después lo soltaba. Instrumento, bueno, un ecógrafo, ultrasonido de alta resolución, arterias periféricas, y aquí más o menos estamos viendo el manguito y cómo se registraba antes y después, fíjense ustedes,
para hacer este estudio. En definitiva, tenía una parte, este estudio, que era la vasodilatación mediada por flujo, que traducía la indemnidad del endotelio, la respuesta a la nitroglicerina, que no necesitaba del endotelio, que era endotelio independiente. Fíjense lo que lograba la hiperemia reactiva, en reposo, y esto después de la hiperemia reactiva, cómo se dilataba si el endotelio estaba normal. Esto para que ustedes vean, él estudió chicos de un promedio de 11 años, controles antes y, controles antes y después de la hiperemia reactiva, cómo se incrementaba el flujo mediado o la dilatación mediada por flujo, y cómo en aquellos que tenían una hipercolesterolemia familiar ya a los 11 años ya comenzaban con una disfunción endotelial. Fíjense acá, él estudiaba controles antes y después, y por ejemplo los fumadores no tenían ninguna reactividad. Él estudió no solamente los fumadores activos, sino también los fumadores pasivos, fíjense, versus controles. Cuidado entonces con el efecto deleterio que tiene el tabaquismo en los fumadores pasivos. Esto es dilatación mediada por flujo. Cuando se lo hacía con nitroglicerina, que no necesita del endotelio, todos prácticamente dilataban lo mismo. Entonces, nosotros tenemos determinación no invasiva y lo podemos hacer con métodos, estoy hablando en el siglo XXI, diferente a lo que lo hacía el doctor Sellermeyer. Nuestro grupo ha trabajado en ello, pero no viene al caso. No obstante, si uno quiere saber si alguien tiene una disfunción porque tiene factores de riesgo, pero no encuentra otra cosa, se le puede solicitar. También hay determinaciones invasivas, pacientes que han tenido Angor. Esta es la respuesta en un endotelio normal. Ustedes ven aquí, mientras están haciendo el cateterismo, no hay ningún problema, pero en estos pacientes, si ya tienen disfunción endotelial, sí hay una marcada vasoconstricción que después se soluciona con los nitritos. El segundo mecanismo que vamos a conversar hoy es la tendencia en la aterogénesis a la protrombosis. Recuerden ustedes que un endotelio disfuncional, por favor, siempre tiene estado protrombótico. Una disfunción endotelial aguda es el COVID, como lo vimos los otros días, que produce una lesión del endotelio y esa marcada tendencia a los estados protrombóticos. En condiciones normales, la trombomodulina, pero sobre todo el activador del plasminógeno tisular, hacen que haya una prevención de la agregación plaquetaria y del estado protrombótico. Esto se pierde en un endotelio inflamado, como estamos viendo acá. Esto podría ser, por ejemplo, el caso del COVID. En quienes especialmente se produce un estado protrombótico permanente, en aquellos que tienen resistencia insulínica. En definitiva, en el síndrome metabólico, estos pacientes tienen un incremento del inhibidor del activador del plasminógeno tisular. Es por eso que estos pacientes no solamente están inflamados, sino que tienen por este incremento del PAI-1 un aumento del estado protrombótico. Hasta acá, entonces, una lesión del endotelio nos lleva a un estado protrombótico. El otro mecanismo es la interacción endotelio-células. En definitiva, esto es a través de las moléculas de adhesión. Nosotros habíamos visto, si bien era otro esquema, cómo en este proceso inflamatorio progresivo se va desarrollando la placa. Y de esta manera, las células mononucleares, fundamentalmente los monocitos, que se van a transformar en macrófagos,
van a ir alimentando la placa. Esto está sacado de, de un capítulo mío, de un libro de fisiología, como la LDL, los altos niveles de LDL, penetran a la subíntima, se oxidan y allí, en definitiva, generan una respuesta bioquímica que lleva a la producción de moléculas de adhesión. De esta manera va a entrar el monocito, se va a transformar en el macrófago. Acá lo estamos viendo bien. No voy a hacer un recuerdo de todas las superfamilias de inmunoglobulina, integrina, selectina, que son las moléculas de adhesión. En definitiva, ahí tienen otro esquema, otro muy buen esquema. Y aquí están viendo ustedes cómo estos, es decir, estos monocitos, en definitiva, por las selectinas, por las integrinas, etcétera, van penetrando y, como lo están viendo ahí, por mecanismos de extrusión, extravasación, y ya ingresan a la subíntima para ir formando las células espumosas grasas y dando lugar a la producción de la placa ateromatosa, que sigue expresando moléculas de adhesión en tanto y en cuanto tenga más monocitos y tenga más lípidos. Recuerden ustedes que la dieta mediterránea es excelente como mecanismo natural antiinflamatorio, justamente porque inhiben la molécula de, las moléculas de adhesión, entre ellos el resveratrol, que fíjense la cantidad de blancos que tiene, pero entre otras estimula a la óxido nítrico sintetasa para producir óxido nítrico. Es decir, hasta acá entendemos que, por ejemplo, la obesidad, como habíamos visto, el síndrome metabólico, tiene un marcado incremento, entre otras, de citoquinas como la interleuquina 6, esto para el estado inflamatorio. Piensen nuevamente en COVID. Y además, el síndrome metabólico es un estado protrombótico. Los otros días habíamos visto que en pacientes con COVID la incidencia de diabetes y de obesidad es 2 veces más alta en las formas severas que en las formas no severas. Bien, el otro mecanismo es la proliferación del músculo liso, que también se produce en la aterogénesis, e inhiben esta proliferación nuevamente el óxido nítrico, pero fíjense que también la heparina tiene un rol fundamental inhibiendo el crecimiento del músculo liso. Y ya tenemos, ¿se acuerdan los actores al comienzo? Y acá los tenemos todos formando la placa. Miren ustedes, este sería el núcleo de la placa. Acá tienen la capa lipídica. Mientras más capa lipídica, la placa va a ser más vulnerable. Aquí tienen ustedes los macrófagos. Mientras más macrófagos tengan, también por las enzimas que van liberando, esta es la cubierta fibrosa que protege de la ruptura de placa. Mientras más fina, también va a ser una placa más vulnerable. Hay numerosos marcadores de inflamación, pero nosotros podemos solicitar, no digo, ustedes no digan a todo el mundo hay que solicitarle todos los reactantes de fase aguda, pero estos pacientes, si están con inflamación, ya tienen proteína C reactiva elevada, sobre todo la ultrasensible, como así también la ferritina. Bien, esto es para que vean, el doctor Ritker fue, nosotros lo trajimos en algún momento, en un congreso, fue uno de los que más estudió el mecanismo de inflamación. Miren qué interesante cómo la proteína C reactiva, sobre todo en el síndrome metabólico, mientras más elementos del síndrome metabólico tenga un paciente, más elevado va a tener la proteína C reactiva. Y la proteína C reactiva se correlaciona además con
la grasa visceral y cómo lo podemos hacer con el perímetro de cintura. Y esto se debe a que se genera en el estado inflamatorio interleuquina 6, actuando sobre las células de Kupffer del hígado, von Kupffer, libera, entre otros, lo que yo les había dicho, los reactantes de fase aguda. Muy bien. Y así los tenemos, estos marcadores inflamatorios. De esta manera podemos comprender por qué en la aterogénesis están incrementados estos reactantes de fase aguda. Una cosa son las estatinas. Si bien la vamos a ver en terapéutica en el segundo cuatrimestre, les quiero decir a ustedes que las estatinas, más allá del efecto de disminuir el colesterol, también están disminuyendo la posibilidad de una vasoconstricción, como si también de un estado protrombótico, porque son también potentes antiinflamatorias. De allí que acá está a niveles de proteína C reactiva y terapéutica con estatina. En definitiva, fíjense ustedes que reducen la expresión de citoquinas proinflamatorias, el número de macrófagos, la producción de radicales libres. Aquí les dejo algunos esquemas. Esto es un artículo publicado el año pasado donde se ve que las estatinas reducen la inflamación vascular en la aterogénesis. También lo mismo, en definitiva, por distintos mecanismos nos llevan a disminuir la disfunción vascular, disminuir la aterosclerosis, la aterotrombosis y, en definitiva, la posibilidad de un infarto de miocardio. En cuanto a aterogénesis e infección, fíjense ustedes que lo que hablábamos los otros días, el SARS-CoV-2 produce disfunción endotelial. Y esta disfunción, es solamente para recordarlo, se va a expresar, entre otros, en trombosis de pequeños vasos. Hay algunos pacientes famosos que han fallecido hace poco, por un estado de trombosis, incluso trombosis coronaria. Recuerden que esto se ve fundamentalmente en el fin de la segunda etapa de la neumonía por COVID y sobre todo en la reacción del huésped en la fase de hiperinflamación. De allí que, entre otras, las complicaciones cardiovasculares del COVID sean una miocardiopatía, sea arritmia, sea miocarditis, pero también un infarto agudo de miocardio y un paro cardiogénico. La vacuna contra la gripe reduce los eventos cardiovasculares en pacientes con síndromes coronarios. ¿Por qué? Porque toda infección va a implicar una activación de la inflamación y de la inflamación y del estado protrombótico. De allí que, por favor, no se olviden vacunar siempre, no solamente a los mayores de 65 años, sino a los que tengan una enfermedad coronaria. Y entonces, aquí, yendo ya a una síntesis, podríamos decir, hemos visto todos los mecanismos que hay. La aterogénesis comienza con adhesión y migración leucocitarias. Recuerden las moléculas de adhesión. Cuando el proceso sigue, se van formando las células espumosas y esto hace que vaya creciendo también la placa ateromatosa. Allí tenemos ya un enorme crecimiento de la placa y fíjense además cómo se va deteriorando la cubierta fibrosa, esa que habíamos visto en un esquema. Y aquí esto se produce ruptura de placa. Este mecanismo puede generar la muerte súbita. Este mecanismo puede generar la muerte súbita. ¿Qué es placa vulnerable y ruptura de placa? Yo creo que me lo pueden ir diciendo ustedes. ¿Cuándo puede ser una placa
¿cuándo va a ser más vulnerable? Bueno, cuando la cubierta, esta que estamos viendo, esta cubierta fibrosa, sea muy delgada. ¿Y por qué va a ser muy delgada? Porque tiene muchos macrófagos, el núcleo de la placa tiene muchos macrófagos, y estos generan enzimas, metaloproteinasas, etcétera, que van a ir lisando la cubierta fibrosa cuando tenga un gran núcleo lipídico, porque si tiene mucho LDL, vemos que va generando más reacción inflamatoria. Lo que habíamos visto hace un ratito, si tiene gran núcleo lipídico, siguen entrando macrófagos, es decir, monocitos que se transforman en macrófagos. Mientras más LDL densas oxidadas tengamos, por eso, por favor, no, es muy importante reducir por debajo de 100, alrededor de 80 miligramos, los valores en plasma del LDL. Si yo tengo gran núcleo lipídico, si tengo macrófagos, ¿no es cierto? Y tengo muchas LDL densas, voy a tener seguramente muchas moléculas de adhesión. Y si tengo muchos macrófagos, voy a tener enzimas que va a ir lisando, que van a ir produciendo, por ejemplo, la elastasa, va a ir lisando esta capa. Y ahí tenemos el mecanismo, que es la ruptura, en definitiva, de placa, como se vería en la anatomía patológica y aquí en un esquema. ¿Y en dónde habíamos dicho que empezaba? Recuerden ustedes, la diferencia flujo lineal, flujo turbulento, empezaba en, las ramificaciones fundamentalmente de las arterias. Acá tenemos justamente una arteria. Allí miren ustedes la estenosis marcada que estamos viendo, y esto sería, que ya lo van a ver muy bien, la traducción. Este sería un infarto anterolateral, fundamentalmente B4, B5, B3, B4 y B5, fíjense el infradesnivel del ST. Como reflexiones finales, lo que les quiero decir es, si en condiciones normales, este es el endotelio, tenemos receptores de LDL en el endotelio, tenemos, pero fíjense, aquí estarían todos los mecanismos de protección. Tenemos abundante óxido nítrico, tenemos óxido nítrico sintetasa para generar, tenemos la prostaciclina, tenemos el activador de plasminógeno tisular. Ahora, si tenemos factores de riesgo, mucha LDL, hipertensión, tabaquismo, se incrementa marcadamente el estrés oxidativo, incrementamos la producción, pensemos un síndrome metabólico, del inhibidor del activador del plasminógeno tisular, tenemos muchas moléculas de adhesión, tenemos menos óxido nítrico, menos activador del plasminógeno tisular, menos prostaciclina, menos trombomodulina, y esto es lo que va a llevar justamente a todo lo que sabemos que hemos repasado, a un endotelio que en definitiva no solamente está disfuncional, sino que va a producir una ruptura de placa. Este endotelio va a estar inflamado por todo lo que vimos, por moléculas de adhesión, monocitos, etcétera, y va a tener una marcada disminución de su sistema fibrinolítico con aumento o incremento de la actividad de las plaquetas, inflamación y trombosis. En definitiva, lo que vimos en un esquema inicial, que estaba en inglés, el incremento del LDL, aumento de la presión arterial, diabetes, tabaquismo, etcétera, van a generar un estrés oxidativo, disfunción endotelial, y por los distintos mecanismos que hemos visto, vasoconstricción, trombosis, inflamación. Recuerden ustedes las etapas en este mecanismo de aterogénesis, ruptura de placa y llegar lamentablemente hasta la muerte. Esto es muy esquemático,
para que ustedes lo repasen con una vista nada más, no se olviden de los marcadores de inflamación. Yo les quiero agradecer muchísimo. Para mí realmente es un gusto comunicarme con todos ustedes. Espero que hayan comprendido esto y si no, haremos algunas preguntas cuando ustedes lo así lo sientan necesario. En este momento de los 160 veo casi 100 alumnos, cosa que, bueno, para mí es un orgullo. Están la mayoría en una mañana de jueves. Antes de que me olvide, recuerden que el ciclo cultural es una actividad para nosotros nuclear, fundamental, porque queremos que en todos ustedes se internalicen el humanismo, es decir, la formación humanista. Hoy vamos a conversar acerca de cómo podemos interpretar ese tríptico magnífico del Bosco, el Jardín de las Delicias, ¿no? Con una persona que es artista plástico, pero que además es un excelente profesor de salud mental. Si tienen alguna duda, si quieren hacer algún comentario, no sé porque no he leído los chats, si entendieron, porque no entramos, perfecto, no, tienen razón, no, eso lo sabía, sí, perfecto, tienen todo. Bueno, faltaba uno nada más porque había 99, bien. Si se entendió, recuerden que hoy, a más tardar esta tarde, ya la tienen ustedes para bajarla, para repasar todo lo que quieran. Obviamente que empecé con conceptos muy básicos, pero yo creo que, por ejemplo, para concatenar todo, siempre hay que empezar por lo básico. Y me parece que, o creo que es la mejor manera para comprender y saber por qué si yo tengo una discusión a posteriori por la terapéutica de un paciente, por qué tengo que decir sí, tiene que recibir estatina. Sí, en la alimentación no vendría mal tal cosa o tal otra. Y eso está en los fundamentos. En la medicina, sobre todo la medicina interna, es colocarle cortinas, cuadros, pisos a la estructura, a esa casa o a ese edificio que ustedes fueron conformando en los primeros años de la carrera. Espero que haya sido, de aprovechamiento para ustedes. Estoy siempre a disposición y les mando un enorme abrazo. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Se pueden desmutear? Sí, muchísimas gracias por su predisposición, por las clases súper explicativas y claras que da. Está re bueno Gracias. tener profesores así. No me voy a emocionar, che, ¿eh? Gracias, sí. Sí, tal cual, en este momento aparte es re Gracias, sí. necesario. Sí. ¿Cómo Muchas dice gracias, Agustina? Entiendo la doctor. situación que Y en siendo este momento, sí. médico también debe estar muy a full, entonces eso es súper valorable. Sí, tenemos mucho trabajo. Estamos desbordados Sí, ahora totalmente. Sí. en nuestras 3 salas de internación, ¿no? Así que bien, pero bueno, por algo quise ser docente y para mí este momento en el fuero íntimo es de una enorme alegría. Así que muchísimas gracias. Aquí me ha escrito, ¿quién es Jazmín? Jazmín, ¿dónde está? Hola. Jazmín Raymond. Un grosso.